Vamos a estar hablando de Jesús, la ciencia, la filosofía y la religión del amor. Vamos a ver qué nos hablan los espíritus sobre este tema tan lindo. Yo he oído en el espiritismo que el espiritismo no es la religión del futuro. ¿Qué significa eso? Kardec pregunta a los espíritus si el espiritismo sería la religión del futuro como tal, y los espíritus esclarecen que en realidad es el trasfondo de todo lo que enseñan ellos: el amor, la justicia y la caridad. El espiritismo en sí nos lleva a tener una nueva conciencia, más la religión del futuro va a ser una religión consciente, donde el ser humano es consciente, deja solamente de expresar su conocimiento, porque si somos justos hasta este momento, muchas veces nosotros tenemos todavía ciertas dudas en nuestro interior y expresamos esas dudas diciendo, por ejemplo, esto: ¿será que existe una vida futura? ¿Será que existe la reencarnación como tanto nosotros estudiamos? En este futuro que nombra los espíritus, la persona ya es consciente de que es un espíritu inmortal y por lo tanto también es consciente de su forma de actuar, de entender y de ser. Y es así que se proyecta el entendimiento en cuanto a la experiencia inmortal de nuestra alma, la experiencia de amor para con todos y el entendimiento de la reencarnación. Cuando pensamos en eso, nos lleva directamente a pensar en el Maestro Jesús, hacer lo mejor posible por el otro, de la misma manera que a nosotros nos gustaría que nos traten o que hagan con nosotros. ¿Y cómo encaja la ciencia y la filosofía con el Maestro Jesús? Jesús tiene muchos abordajes. Podemos nosotros ver un Jesús histórico donde podemos vislumbrar algunos aspectos históricos donde es nombrado. Eso, y si es que ya podemos comprobarlo de alguna manera dentro de la historia, ya es ciencia. Más allá de todo eso, Jesús nos trae nuevamente a la conciencia terapéutica del propio ser humano a través del bien y del amor. ¿Por qué esto? Si nosotros observamos, y hoy en día se coloca cada vez más en evidencia que los actos de bondad generan calma en nuestra mente. La naturaleza del ser humano o la naturaleza de todos los seres vivos es siempre realizar el bien. El otro día, y puede parecer un ejemplo un poco burdo, el otro día estaba mirando las redes sociales, como lo hacemos todos, y deparamos junto con mi esposa en un video bastante interesante. Un hombre estaba encerrando a un gallo dentro de una caja. Colocó algunos pernos y cerró bastante bien. Un pequeño tiempo más adelante, se acercó una gallina y comenzó a retirar todos aquellos pernos y a destrabar la jaula para permitir que este gallo estuviese libre. Y aquello aconteció, para sorpresa nuestra, la gallina consiguió abrir con como si fuese mucha lógica, abrió, se sentó encima de esa caja y el gallo también se sentó junto a ella y ella, al parecer, fue como si le hubiese dado un abrazo. Pensé, muy interesante, entre animales que para los seres humanos nosotros podemos pensar son animales bastante estúpidos, en el sentido que no tienen un nivel de comunicación o de empatía con los seres humanos, a diferencia de algunos animales domésticos. Esto nos muestra con mucha simpleza que la tecnología nos lleva ya a ver al mundo de una manera diferente. Ahora pensemos en el Maestro Jesús. Más de 2000 años comunicándonos que amar al prójimo es el camino correcto.
Comenzar a comprender a Dios es el camino correcto. Cuando nosotros comenzamos a reconciliarnos con nuestra propia naturaleza humana, generamos eh, armonía espiritual y mental para nuestra vida. Hoy existen ciencias como la propia psicología, la psiquiatría, y existen ramas de la neurociencia que se dedican solamente a estudiar el bien y qué es lo que sucede cuando el ser humano comienza a actuar con bondad. Y podemos ver que los resultados en cuanto a la salud, a los beneficios, en cuanto a la mejoría de patologías como tal, como también en cuanto a su salud mental, mejora muchísimo. Entonces, cada vez más que los seres humanos nos autodescubrimos, también nos descubrimos a Jesús. ¿Y qué dice el espiritismo sobre los llamados milagros o las curaciones que hablan los apóstoles sobre el Maestro Jesús con relación a la ciencia? El espiritismo es enfático en recordarnos algo que es maravilloso. Nos saca completamente del milagro para eso convertirlo en un hecho natural. Y es maravilloso esto, porque si fuese un milagro, entonces pocas personas podrían ser beneficiadas de ese milagro. Estas personas que accederían al milagro serían personas predestinadas. En otras palabras, ya fueron creadas para recibir aquel milagro. O tienen algún trato conveniente con la divinidad para ser beneficiadas. En la justicia suprema de Dios nos deja observar, y el espiritismo enseña, que todos nosotros tenemos la misma posibilidad. Por eso somos creados simples e ignorantes. Simples porque tenemos la posibilidad de acrecentar todo ese conocimiento. Por lo tanto, el milagro no es un hecho insólito, no es un hecho antinatural. Es la consecuencia de muchos procesos que lleva el ser humano desde su interior hacia su exterior. En otras palabras, manifiesta su conciencia y cada vez que nosotros somos conscientes, somos capaces de ayudarnos a nosotros mismos. Maestro Jesús y el espiritismo, Kardec, nos nombra constantemente, ¿no? ¿Acaso no sabes que si tú te ayudas, el cielo te ayudará? Solamente parafraseando, diciéndonos esto, en cuanto más conscientes somos, mientras más trabajamos en nuestro interior, mayores procesos de aquellos milagros, entre comillas, podremos vivir. Entonces, simplemente nosotros somos herederos de todo lo bueno que hacemos, pero también de todo lo malo que realizamos. ¿En qué grupo de personas se enfocaba el Maestro de Jesús? ¿A quién ayudaba? A quién no ayudaba? En ese sentido de quién llegaba a él. Jesús es una figura bastante curiosa en el sentido que rompe absolutamente todos los esquemas. Lo lógico sería es relacionarse con personas totalmente buenas dentro del paradigma social. Jesús escoge todas aquellas personas reprobadas de su entorno. Comienza a entregar dignidad a cada una de estas personas, a humanizarlas. Entonces vemos a la mujer equivocada, se la conoce así, que va a ser apedreada, que redignifica su vida. Ve al hombre ciego que le realiza la pregunta, ¿tú quieres estar sano? Y él responde que sí. Se acerca a un hombre injusto y repudiado por los demás, Zaqueo, mas Zaqueo también portador de una gran fe, en el sentido que fue capaz de subirse a un árbol únicamente para ver a Jesús. En este sentido, Jesús ampara a todas las personas necesitadas más que también desean aceptar su ayuda. La mujer eh, se coloca en una posición sumisa y de auxilio para con el maestro. Esta persona ciega de nacimiento se acerca a Jesús
para obtener una cura. Y Zaqueo hace todo lo posible simplemente para ver a Jesús pasar. Sin embargo, los tres son profundamente aparados por él. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos querer. El mismo Jesús nombraría, si tocas la puerta, esta será abierta. Si llamas, se va a abrir la puerta. Y por nuestra fragilidad, muchas veces no tocamos esa puerta. No tocamos la puerta de Jesús y permanece allí, cerrada. El acto de tocar la puerta es también el acto de someter a prueba nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro egoísmo, para colocarnos en la certeza que somos seres humanos y que podemos mejorar o que debemos mejorar. Y cuando entendemos esto, entonces tenemos la posibilidad de salir adelante. O sea, tiene que ver un poco con la fe también, ¿no? La fe es importante. Dentro del contexto espírita también la fe es un raciocinio. Joana de Angelis nos dice que existe dos tipos de fe, una fe natural y una fe raciocinada. Citando, la fe natural es aquella fe que es inducida por la herencia. Es algo que yo aprendí de mis abuelos, de mis padres, toda la familia o toda la sociedad cree en eso. Entonces es una fe natural, nací con ella. La fe con raciocinio es la fe que nos narra Pablo, Saulo de Tarso, en donde nombra constantemente y nos enseña ciertos episodios de comprensión en cuanto a su fe, que comienza viendo al Maestro Jesús, más después comprende que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después nombra que la fe ya no es más aquel camino, sino que Él ya se convirtió en ese camino. Entonces ya no soy yo, sino Jesús, el Cristo es el que vive en mí. Es un proceso. La fe raciocinada es comprender que las puertas de la divinidad verdaderamente están abiertas, sin ningún tipo de intermediario. Y eso es muy importante comprenderlo. Y parecería mentira, todavía nosotros seguimos creyendo en intermediarios. Por eso continuamos pidiendo a los espíritus, continuamos pidiendo a los santos, en fin, hasta mismo personas espíritas. Cuando Jesús nos enseña que es el reino de nuestro corazón y diciéndonos, cada vez que ustedes se dirijan a Dios, díganle que es Padre. Entonces, cuando pensamos verdaderamente en eso, vemos que la cercanía es profundamente cercana, más tenemos que entender que a través de esa comprensión verdaderamente tenemos también conexión. Y qué lindo que llamaste Dios Padre, porque háblanos de esa revolución que trajo Jesús de cambiar a un Dios, al Dios de los ejércitos, ¿cierto? Al Señor de los ejércitos, que cambió esa percepción al Dios Padre nuestro, ¿cierto? Es así. Yo pienso, simplemente es una conclusión mía, y es muy de la época, ¿no? En cuanto el hombre representaba toda la jerarquía, la protección, el cuidado, el beneficio dentro de la comunidad y dentro de su propia familia. Entonces el padre era un padre afortunado si tenía varios hijos, varias nueras, muchos nietos, en fin, mientras más grande la familia, era mejor. Y el padre tenía esa figura de sabiduría y de bondad. Y es la imagen más perfecta que encuentra Jesús en ese sentido. Si ustedes, que cítase en otro momento, si ustedes, siendo seres humanos y siendo malos, procuran dar buenas cosas a sus hijos, imagínense el Padre del cielo. Allí se abre nuevamente
la idea, el pensamiento de todos y comienza a, a traer una imagen divina en cuanto a que nosotros podemos y somos amados por la divinidad. Ahora también podríamos pensar un pensamiento que a mí me gusta mucho y hasta como ejercicio, pensar en el momento en que nosotros fuimos creados. Lógicamente no vamos a recordarlo. Sin embargo, nosotros somos creados a partir de un pensamiento divino. Pero ¿acaso no es especial si nosotros pensamos en algún momento Dios pensó en mí y me creó? Eso ya nos convierte en seres individuales y especiales, seres con propósito y con entendimiento, con un fin. Cuando nosotros nos despertamos a esta conciencia en que en realidad Dios tuvo que crearnos y en un debido momento nosotros fuimos creados, entendemos que sí, somos voluntad de Dios y somos amor de Dios en acción. Y hasta redescubrir eso, pasaremos por algunas dificultades, hasta comprender lo que significa vivir el amor de Dios. Entonces, allí cambia todo. Dios no beneficia a nadie. Dios no tiene enemigos. Dios no genera enemigos. Dios no genera luchas. Dios siempre nos atrae con amor. Y eso es lo que muestra Jesús. Y a todos los que nos están viendo hoy, por favor suscríbanse a nuestro canal de Frater TV en YouTube. Y si les gustó este episodio, por favor compártanlo, pues así es que nos ayudan a nosotros y le ayudan a la humanidad. Les deseo mucha, mucha paz y hasta el próximo episodio de Los Espíritus Hablan.